El tema que vamos a ver en esta noche se llama la obra de la reconciliación. Iniciamos. A medida que vamos entendiendo la gracia expresada en esa cruz, su obra comienza a manifestarse. Recuerde que el Evangelio está vivo y eso significa que trabajará en nuestra persona hasta llevarnos e impulsarnos a la plenitud de la naturaleza que nos otorga. Entonces debemos de entender que si nosotros está la obra de la cruz operando, esa misma obra, escucha, esa misma obra nos va a llevar a cada uno de nosotros o va a crear en cada uno de nosotros impulsos a ser a la semejanza de esa misma obra, de esa misma naturaleza. Amén. Cada uno de nosotros hemos estado aprendiendo que el Evangelio es algo vivo, es una palabra viva, no es una palabra muerta, que está generando en nosotros impulsos a modo de ser iguales a Jesucristo, no parecidos, sino iguales a Cristo o ser Cristos en toda la extensidad, la intencionalidad de la palabra. Amén. Entonces, esa obra de gracia es una obra de gracia, valga la redundancia, que opera en nosotros, llevándonos o impulsándonos a ser como Cristo. Efesios capítulo 2, verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliarnos con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿cuál es la obra de gracia que debe de operarse en nosotros? Primero, recibimos una obra que dice que nos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 2, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. 3, y mediante la cruz nos reconcilió con Dios, y de ambos hizo un solo cuerpo. 4, matando en ella las enemistades. Amén. Más abajo dice que por esa obra tenemos entrada los unos y los otros por el mismo Espíritu al Padre. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Y somos un edificio que coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y debemos día a día de estar edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces debemos entender que esa obra de gracia nos está impulsando continuamente a esto. No es algo que solamente sucedió o que nosotros tenemos que creer en fe y ya, sino es una operación continua que está aconteciendo en nuestro espíritu, que desgraciadamente no la vemos, a veces no la entendemos o no la sabemos, pero de que está efectuando, se está efectuando en cada uno de nosotros, y tenemos que creerla y tenemos que ver ese poder operante de esa gracia en cada uno de nosotros. Sigo. Todo tipo de enemistad y separación, como la realidad en que habitábamos antes de Cristo, fueron destruidas en la cruz, y por ello fuimos así regresados a una posición, es decir, a nuestro diseño eterno, a la atmósfera de la gloria del Padre, a nuestra participación en su propósito eterno. Entonces, toda esa separación, toda esa enemistad que supuestamente nosotros teníamos con Dios, dice, como la realidad que estábamos antes de Cristo, todo eso en la cruz, en la obra de Jesucristo, fue cancelado y destruido. Entonces no hay más separación. Algo que tenemos que entender como iglesia es que no hay nada que nos separe de esa obra de gracia operando en cada uno de nosotros. Si esa obra de gracia ya la aceptamos en nuestro corazón,
tenemos que tener la seguridad que esa obra de gracia está operando por pura gracia en cada uno de nosotros. Y todo lo que nos mantenía separados fue cancelado. De otra forma, estaríamos todavía obrando en nuestras fuerzas. Y esta obra de gracia nos enseña que no es por nuestras fuerzas, es Él operando en nosotros, es su vida, es el Espíritu de Él operando en cada uno de nosotros a fin de ser como Él fue. Amén.